Bueno, ayer empezamos a ver el concepto de herencia y veíamos que, bueno, recordábamos más bien que yo había comentado que hay un método que hemos usado mucho, que normalmente implementamos en cada clase y ya yo había mencionado muchas veces que ese ya existía por herencia, fue el método Tustin. Entonces, la pregunta sería si es por herencia, pero ¿de dónde? O sea, ¿de dónde sale si nosotros nunca hemos puesto alguna instrucción que me diga que va a heredar de algún lado? Bueno, hay un tipo de herencia que es implícita, eso quiere decir que no se necesita ninguna instrucción para establecer la herencia. Y bueno, adelante. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿por qué cualquier clase que nosotros creemos, o de crear, de crear, ¿por qué cualquier clase ya trae el método toString? ¿Sí? Bueno, porque lo hereda de una clase. A ver, jóvenes, que se ve mucha plática. Voy a tomar como referencia esta clase, tal vez, y la voy a poner aquí. Bueno, la clase de la cual hereda el método toString es Object. A ver, lo voy a poner acá. Uy, quedó muy... Dejen poner esto aquí. A ver, lo voy a dejar ahí. A ver, jóvenes, que se oye mucha plática. La clase de la cual heredan todas las clases es Object. Object es la clase principal de Java. Ayer decíamos, por ejemplo, que podemos crear un objeto de la clase hija. ¿Dónde quedó? Aquí un objeto de la clase hija en una referencia de la clase padre. Eso quiere decir que yo puedo poner un objeto de una clase hija en cualquier referencia de su clase padre, ya sea directa o indirecta. Porque puede haber una jerarquía, pero hay una clase, bueno, la clase principal de todas es Object. Y esa indica una herencia implícita, es decir, que yo no necesito poner ninguna instrucción para cuando haga una clase, diseñe una clase, automáticamente hereda de Object. Y Object tiene, entre otros métodos, tiene el método toString. Por eso nosotros cuando implementamos el método toString con la firma adecuada, ya me avisa que ese método ya existía, simplemente lo estoy recodificando. ¿Por qué? Pues porque como viene codificado de la clase Object, no, pues no me sirve o no me es útil. Ahora, también lo que muchas veces comenté fue que en el JTable, todas las celdas de JTable, yo las dejamos como tipo Object. Y cada vez que poníamos un valor en el primer parámetro de setValue, como era tipo Object, yo les decía, aquí podemos poner cualquier tipo de datos sin hacer ninguna conversión. ¿Por qué es eso posible? Pues por el concepto de la herencia. Yo puedo poner cualquier dato, cualquier objeto en una referencia de Object. ¿Por qué? Porque Object es la madre de todas las clases. Todas dependen de Object. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la razón por la que ya podemos utilizar el método toString. Ok, bueno, vamos a desarrollar un ejercicio que viene por aquí. Una aplicación, nuestro primer ejemplo de ya un ejercicio de herencia. Vamos a crear líneas, rectángulos y paralelepípedos. Bien, entonces me voy a apoyar en unas notas que luego les voy a compartir. Vienen siendo estas notas. Bueno, aquí ya viene pues un poquito adelantado. Si yo voy a crear objetos de la clase línea, de la clase rectángulo y la clase paralelepípedo, sin haber visto herencia, si no consideramos nada de herencia, pues yo podría hacer una abstracción de cada uno de esas figuras geométricas de esta manera. Una línea pues solo tiene un atributo que es su dimensión, su largo. Luego, un rectángulo, como es de 2 dimensiones, pues tiene 2 atributos, largo y ancho. Podríamos ponerle base y altura como normalmente lo hemos hecho,
pero aquí le estoy poniendo largo y ancho para, pues, dar a entender que el rectángulo de alguna forma se relaciona con la línea. Aquí coinciden ya dos atributos, ¿sí? Y luego el paralelepípedo es una figura de 3 dimensiones. Y pues esa necesitaría 3 atributos, pero largo lo compartiría con rectángulo y con línea, y ancho lo compartiría con rectángulo. Y el único diferente sería el espesor. ¿Por qué se relacionan esas 3 figuras? Bueno, porque hablando de dimensiones, la línea es una figura de una dimensión, solo tiene un valor. Si yo desplazara y si me imaginara que desplazo esta línea en otra dimensión, digamos hacia arriba o hacia abajo, y me imaginara la sombra o la huella que va dejando, entonces formaría un rectángulo. Y ya están relacionados. O sea, un rectángulo proviene de una línea. Y si yo tomo el rectángulo y lo muevo en una tercera dimensión, que aquí no la puedo representar porque este es un plano, pero imaginemos que tenemos un rectángulo y lo movemos en una dimensión hacia adelante o hacia atrás, y dibujamos la huella de alguna manera, pues lograríamos un paralelepípedo. Entonces, de alguna manera, el paralelepípedo proviene del rectángulo. Podemos decir que del rectángulo pueden hacer un paralelepípedo y de la línea pueden hacer un rectángulo. Bueno, entonces, acomodando de otra manera las clases y sin repetir los datos que tienen en común, podríamos nosotros tener este diagrama. Ya lo reorganizamos, ¿sí? Entonces, tendríamos la clase padre, que sería línea. Automáticamente, object es clase padre de línea, ¿sí? Bueno, la línea nada más tiene un atributo que es largo. Heredaría a una clase rectángulo, y entonces el rectángulo ya no necesitaría más que otro atributo, porque el primero de los dos que requiere ya lo heredaría. Y del rectángulo podríamos poner una clase hija para formar un paralelepípedo. Y el paralelepípedo solo tendría que aportar el espesor, porque ancho y largo ya los heredaría. Bueno, eso es en cuanto a los atributos. Aquí tenemos una jerarquía de 3 niveles. Esta sería la clase base de la jerarquía, pero arriba de cualquier clase está object. Y luego, si nos vamos a los métodos, pues los métodos en un rectángulo, en una línea, pues no hay mayor cálculo, no hay ninguno. En un rectángulo podemos calcular área y perímetro, y en un paralelepípedo podemos calcular área y volumen. Vamos a poner especial atención en el método área. El método área está definido en la clase rectángulo. Entonces podríamos pensar que no es necesario definirlo en la clase paralelepípedo, ya que lo heredaría de la clase rectángulo. Si le sirviera tal y como viene de la clase rectángulo, no habría necesidad de declarar un método área, porque pues lo heredaría. Pero aquí, ya que el área de un rectángulo no se calcula igual que un paralelepípedo, o al revés, el área del paralelepípedo no se calcula igual que el área del rectángulo. Por lo tanto, paralelepípedo necesita redefinir ese método para que lo calcule de acuerdo a un paralelepípedo. Ahí podríamos pensar que, para no confundirnos, para no meternos en eso de que lo hereda o no lo hereda, pues mejor le ponemos aquí como nombre área rectángulo y aquí área paralelepípedo. Y ahí no habría confusión. Pero son métodos que no tienen nada que ver uno con otro. Como luego vamos a ver, para poder aprovechar la herencia y el polimorfismo, necesitamos que, si hay métodos que hacen lo mismo, aunque sean de manera diferente, deben llamarse igual y con la misma firma. Entonces, si yo necesito un método que calcule el área del rectángulo y un método que calcule el área del paralelepípedo, se deben llamar igual para poder aprovechar la herencia del polimorfismo. Eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a empezar a codificar. Lo voy a dejar por aquí a la vista para tenerlo presente. Ahí está, ¿sí? Y luego pues vamos a crear un proyecto. Un proyecto que se va a llamar aplicación paralelepípedo.
PB 1031 aplicación para el epípedo. Ok, bueno. Aquí pues es la aplicación, ahorita todavía no podemos hacer nada, nos vamos a crear la primera clase que es línea. Aquí línea es como el padre de todo, de todas las clases, pero arriba de línea está object, aunque no lo pongamos nosotros. Bueno, entonces vamos a agregar aquí la clase línea. La clase línea, ahí dice que el atributo largo es de tipo doble y es privado. Entonces vamos a ponerle private doble largo. Vamos a agregar dos constructores, los habituales, el de default y el parametrizado. Los voy a poner directamente, los voy a codificar directamente. Public, o sea, no con la inserción de código. Public línea. Y luego este constructor no tiene parámetros. Por lo tanto, largo sería igual a 0. Y otro constructor, el parametrizado, que va a recibir un parámetro. Le voy a poner como nombre largo. Y aquí vamos a asignar el largo es igual al... seguirían los métodos get y set. Ahorita de momento no le voy a poner métodos get y set. O sea, sí, intencionalmente no le voy a poner métodos get y set. Entonces, seguiría el método toString. Public string y aquí pues vamos a regresar. Nos damos cuenta que el toString nos pone el override porque eso indica que ese método ya viene por herencia. ¿Y herencia de dónde? Herencia de object. Entonces aquí sería return, algo así como largo es igual la. Y esta clase pues no tiene ningún método para procesar, no va a calcular nada. Sirve como una clase de base. De ahí se van a desprender las otras dos. Bueno, entonces, ahora sí nos vamos a codificar la clase rectángulo. Voy a agregar una clase. Sería rectángulo. Tal y como lo estoy haciendo, no tiene ninguna relación rectángulo con línea. No hay. El rectángulo sí debe tener largo y ancho, pero según el diagrama, pues largo lo va a heredar de línea. Entonces yo aquí nada más le tendría que poner ancho, private, doble, ancho. Pero entonces, ¿de dónde va a agarrar el atributo largo? Bueno, se supone que lo va a tomar por herencia. Entonces vamos a establecer la relación de herencia entre rectángulo y línea a través de una instrucción. Vamos a revisar. Aquí en las mismas notas vienen cómo se implementa la herencia, con qué instrucción. La instrucción se llama extends. Esto me indica, extend es como, la herencia es como, la clase hija va a extender la funcionalidad de la clase padre. Se va a especializar. Bueno, entonces se pone la clase hija, extiende de la clase padre. En nuestro caso, la clase rectángulo va a extender de la clase línea y a su vez la clase paralelepípedo va a extender de la clase rectángulo. Bueno, entonces vamos a poner eso. Más que voy a conservar aquí el diagrama para tenerlo de referencia. Ahí está. Y luego vamos a decirle public, bueno, que extienda, más bien, rectángulo extiende de línea. Y entonces ya en ese punto quiere decir que vamos a absorber todo lo que tiene línea. Vamos a poner el primer constructor. Rectángulo. Aquí vamos a poner al largo y al ancho un 0. Largo
es igual a 0 y ancho es igual a 0. Vemos que, ¿qué pasa con largo? Largo, a veces cuando nos equivocamos del nombre de la variable, pues el editor me responde con un que no encuentra ese símbolo. Pero aquí me marca un mensaje diferente. Aquí no me dice que no encuentre el símbolo, me dice que no tengo acceso a él. Porque dice largo tiene acceso privado en línea. Entonces, aquí me está avisando que aunque lo herede, no lo puedo usar. Ahorita sí lo vamos a dejar. Entonces, vamos ahora a agregar el otro constructor. Rectángulo, doble, largo y doble. ¿Sí? Y entonces le vamos a decir que largo es igual a lar y ancho es igual a... Otra vez, cada vez que yo quiera usar el atributo largo, me va a marcar un error. Entonces, ¿quiere decir que no lo hereda? No, sí lo hereda. Lo que pasa es que no tengo acceso a él. Bueno, vamos ahora me voy a brincar los get y set. Voy a poner el toString. Public string toString. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a mostrar el largo y ancho. Return largo más ancho. ¿Así? Cada vez que quiero utilizar largo, me va a marcar error. Bueno, vamos a calcular el área y el perímetro. El área va a ser largo por ancho. Así se calcula el área de un rectángulo y el perímetro ¿Cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? Perímetro. O sea, pero hay dos lados iguales, ¿no? O sea, la base está el largo está dos veces y el ancho está dos veces. Entonces, largo más ancho por 2. 2 por la suma de largo más ancho. Muy bien. Aquí le puse doble T, no sé por qué es. Ahorita, ya, bueno, ya estamos, ya está muy confirmado que largo siempre me va a marcar error. ¿Por qué? Porque es privado. O sea, es lo que decíamos ayer. Mi papá me dejó un dinero, pero no lo puedo disfrutar. Porque es privado, ¿sí? Aunque sea mío, pero no puedo, bueno. Entonces vamos ahora a agregar la clase paralelepípedo. Agregamos una nueva clase paralelepípedo. Y este paralelepípedo va a extender de rectángulo. Bueno, entonces, como ya va a heredar, aunque ahorita nos va a marcar error, pero va a heredar largo y ancho, nada más hay que agregarle el espesor. Entonces pondríamos private doble espesor. Y pues voy a hacer lo mismo, dos constructores, me voy a brincar los métodos getSet, el toString y los cálculos. Entonces aquí sería primer constructor para el epípedo. Entonces sería largo igual 0, ancho igual 0. Ahora me va a marcar dos errores, uno en largo y otro en ancho. Nada más el espesor no, porque pues ese es un atributo propio. Segundo constructor. ¿Por qué el constructor parametrizado requiere los tres parámetros? Ah, pues porque un paralelepípedo requiere tres dimensiones. Entonces sería doble largo, doble ancho. No, estoy poniendo tres letras nada más. Y doble espesor. Vamos a asignar largo es igual a lar, ancho
es igual a y espesor es igual a esto. Ese es el segundo constructor. Otra vez, errores en largo y ancho. Bueno, vamos a poner el método toString. Estoy brincando los get y set. String toString. Bueno, aquí sería return. Si nos damos cuenta, también estamos repitiendo código en las clases. El toString, el toString de rectángulo está repitiendo algo que ya hace el toString de línea, y el toString de paralelepípedo va a repetir lo que hace línea y lo que hace de rectángulo. O sea, aquí sería largo es igual largo más, vamos a ponerle por aquí unos espacios, más ancho igual más ancho más espesor. Y no sé por qué le puse tanto. Ya es suficiente con eso. Espesor igual a más espesor. Bueno, como cabría esperar, largo y ancho me marca error. Ahora, vamos a codificar el método volumen. El volumen, pues es largo por ancho por espesor. Está public doble volumen. ¿Okay? Va a ser regresar largo por ancho por espesor. Y errores en largo y ancho. Aquí es muy interesante el método que calcula el área, porque el área ya lo hereda. En la clase rectángulo tiene un método área, y como paralelepípedo es hija de rectángulo, hereda ese método. Entonces le pondría public doble área. Y vean cómo ya aparece aquí en área, aparece la palabra override en el método área. ¿Por qué aparece esa palabra? Porque ya detectó que ese método está en su clase padre, por lo tanto lo está heredando. Y lo que vamos a hacer aquí es recodificarlo, porque no me sirve como viene en la clase padre. Si me sirviera como viene en la clase rectángulo, simplemente lo uso y ya. Pero aquí, pues hay que... ¿Cómo se calcula el área de un paralelepípedo? Son 6 rectángulos, en parejas son 3 parejas. El de arriba y el de abajo son iguales, el de los lados son iguales, y el de adelante y atrás son iguales. Entonces, el cálculo sería así: 2 veces por largo por ancho más largo por espesor más ancho por espesor. Así sería. Bueno, aquí no va. Así es como se calcularía el área de... Y aquí aparece override porque dice, pues es que este método tú ya lo heredas, pero como el código que viene en tu clase padre rectángulo, pues no te es útil, entonces tú vas a volverlo a codificar. Muy bien. Entonces, bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Lo primero que vamos a hacer el lunes es corregir esos errores, porque pues de esa manera no podría yo crear ningún objeto. Ya el lunes los corregimos. Ahorita les voy a encargar que chequen si hay internet. Si hay, bueno, entren por favor a la